A lo que nos dedicamos, el podcast donde te contamos más o menos a lo que nos dedicamos. Madre mía la factura, Juan. Madre mía la factura. Estamos en el programa 10 del jueves 3 de marzo de 2022. Somos Juan María Arenas y Enoch Martínez. Muy buenas, Enoch, ¿qué tal? Muy buenas, Juan, ¿cómo va? Ahora os contamos esto de la factura, lo que quiere decir Enoch con esto, ¿eh? Pero bueno, más que la factura, cobrarla, pero bueno, ya no pasa nada. Bueno, venga, ahora lo contamos. Porque ¿de qué vamos a hablar hoy? Antes de, primero alguna cosita, pero luego ¿de qué vamos a hablar? ¿El tema de qué va a ser? Hoy vamos a hablar de cómo se crea un podcast, pero no un podcast de estos cualquiera. Un podcast un poco más currado, un poco más con un poco más de detalle. De los que nos llaman y nos dicen, chicos, tenemos presupuesto para que nos hagáis un podcast. De esos, ¿no? De los que cobramos, sí, de esos. Efectivamente, de los que nos ganamos dinero, no de los otros. Vale, bueno, ahora después vamos con eso, pero no, si vamos a comentar, como ya sabéis, primero alguna cosita de lo que nos pasa en el ecosistema, en nuestro grupo empresarial, ¿no? Que somos empresarios, grupo empresarial. Nada, como digo siempre, todo lo que hay alrededor de Oikos MSP, que es nuestra agencia de comunicación, marketing, pero que tiene otras ramas, ¿no? Y una de esas ramas de Oikos MSP es la red Podcastidae. Que tenemos nuevo podcast. Que es Energía a Granel, con Ismael y Marcial, que ya hicieron el episodio del piloto y hicieron el primero, y ya están preparando el segundo, que he hablado hace un momento con ellos. Y bueno, pues escuchadlo, que está muy chulo. Y va sobre energía, ¿no? Energía, efectivamente. Ya todo tenemos, tipo de energía. Ya tenemos dos programas, dos podcasts de energía en la red. El de Álvaro Peñarrubia. El podcast de la energía y Energía a Granel de Marcial y Ismael. Vale, pues nada, os animamos a que lo escucháis. Y en Podcastidae, aunque ahora lo que vamos a hablar también es de producción de podcast, así podcast nuevos, no, ni cosas así, nada más que comentar, ¿no? Se vienen, pero todavía no podemos decir. Guay. Pues yo creo que no lo sé yo, Enoch. Sí, lo sabes, pero no te acuerdas. Eso puede ser. Que es un podcast que lleva mucho tiempo de maduración y además va a salir con unos cuantos ya programas preparados y se lo está currando mucho. Ah, vale. Ya creo que sé cuál es. Bueno, a ver si para el próximo ya lo podemos decir, que yo creo que sí. Venga, ¿y tú qué nos quieres contar? Ostras, pues yo voy a contar una cosa que no suele pasar siempre, que no suele pasar mucho, pero que creo que tendría que pasar más. Y también por desmitificar un poco esto, ¿no? O sea, eso de que el cliente siempre lleva la razón, puede ser. Eso en el Corte Inglés, aquí yo creo que... No, puede ser. O sea, que a ti te contraten como profesional, pero que el cliente lleve la razón, oye, puede ser. O sea, tú me contratas a mí porque sé más que tú, pero tú llevas la razón. Puede ser, no te digo que no. Pero hay veces que nosotros, como empresa, tenemos que decir, vale, tú llevas la razón, es verdad, pero entonces no trabajo contigo. No pasa nada, porque hay veces que no cuadras, que no te cuadra la forma de trabajar, ¿no? Y es que estos días, este mes, hemos, entre comillas, despedido a un cliente con el que íbamos a trabajar un año, llevábamos trabajando unos meses, haciendo diferentes cosas con ese cliente, y la gorda, la que iba a ser durante un año, pues hemos trabajado enero y ya hemos visto que sí, no. Hemos visto que no. O sea, al final es diferencias de visión, diferencias de estrategia. Al final, si no te entiendes, pues mira, es mejor terminar cuanto antes. ¿Para qué vas a estar un año penando? No, y lo que bueno no tiene es, sentido. Y lo bueno es, ¿no?, que como has hecho cosas bien, si a tiempo paras y dices, a ver, vamos a parar. Para nosotros es un problema, pues joder, o sea, tú cuentas con una facturación de 12 meses que has contratado a una persona que va a hacer ese trabajo o parte de ese trabajo y te encuentras con que el primer mes has cancelado ese proyecto. Pero claro, y te encuentras con, ¿qué hacemos? Tiramos a la persona a la calle, intentamos retenerla para otros problemas, para otras cosas. Bueno, te encuentras ahí con problemas, pero es que lo que tú dices, es que hay veces que es mejor decir no, aquí. ¿Y por qué? Porque hay cosas que con ese cliente hemos estado trabajando bien y que queremos seguir trabajando. O sea que, oye, que en una parte no te pongas de acuerdo no quiere decir que en todas no te puedas poner de acuerdo y no puedas trabajar. Pues aquí no hemos funcionado, aquí sí, oye, vamos a hacer esto. Es mejor, como dicen eso, es que no quiero hacer símil bélico en estos tiempos que corren ahora mismo. Sí, mejor no. Pero bueno, que un paso atrás en algún te permite decir, no, mira, paso atrás, quedamos de buenas. Yo no me gusta cabrearme con nadie, yo prefiero dar un paso atrás y decir, oye, de buenas, yo voy a perder dinero. Entiendo que el cliente también pierde, porque él había apostado, ha echado horas de reunión, el cliente también pierde. Creo que aquí perdemos todo cuando una cosa esta no funciona.
Pero cuanto antes tiremos para atrás, mejor, y sobre todo no acabar mal, porque no merece la pena acabar mal con la gente. Oye, porque una cosa es que a nivel profesional no te lleves bien y otra cosa es que llegue el momento en el que digas, hostia, es que no te puedo ni ver. No me gusta que lleguen esos momentos y que te genere ansiedad recibir correos y mejor que no. Nada, eso, o sea, si encima, o sea, si hemos montado esto y encima vamos a estar jorobados, es que no tiene sentido ninguno, por lo menos trabajar tranquilos, hombre. Y nada, ahí estamos, pues eso, que hemos despedido a un cliente, es la segunda vez que nos pasa, ya de dejar de trabajar con gente, pero lo otro que nos dejó fue en 3 días, al tercer día nos dimos cuenta que no, fue hace unos meses, este ha sido más de 3 días, pero bueno. Sí, además lo contamos aquí. También lo contamos, ¿no? No me acuerdo, pero bueno, pues bien. Sí, lo contamos. Mira, contamos lo bueno y lo malo. Bueno, contamos más lo malo que lo bueno, ¿eh? Nos gusta más quejarnos que otra cosa. No, hombre, también contamos cosas buenas, como lo de estos podcasts, que estábamos ahí esperando para contar esto y al final yo creo que ya lo podemos contar. Lo que vamos a contar ahora. Sí, vamos con el tema gordo. ¿Y de qué vamos a hablar entonces? Hemos dicho de que hay 2 nuevos podcasts en la red, ¿no? Sí. Y además no son los podcasts normales que solemos hacer, que normalmente tenemos en Podcastidae, que es alguien que nos presenta una idea y le decimos, perfecto, nos parece bien y te facilitamos infraestructura, te facilitamos logística, distribución, digamos que es más de el propio podcaster se lo guise y se lo come. Como el de Energía Granel que ya hemos dicho. Ese es así, los podcasters vinieron, tal, bien. Oye, queremos hacer esto, tenemos estas ideas, nosotros obviamente le aportamos lo que nosotros sabemos y nuestro expertise y todo lo que nos parece y genial, pero al final es... Por un módico precio, le aportamos por un módico precio ese expertise. Sí, pero muy módico. Muy cercano a cero, ¿no? Y bueno, pues ya está. Nosotros le damos toda esa infraestructura de Podcastidae. Pero luego hay otra serie de proyectos en los que se acerca una empresa, por ejemplo, o lo que sea, una institución, y nos dice, oye, queremos hacer un podcast. Y eso es un proceso diferente. Porque aquí ya no es... Ellos lo que te quieren hacer es encargarte un podcast. Quieren que tú les soluciones ese problema o esa necesidad que ellos tienen. Vale. Y hemos tenido 2. Di los nombres, ¿no? Los últimos meses hemos tenido el podcast de Sigfito, que se llama Cultivando el Medio Ambiente, y el podcast de Cibersan, que es Mentescopia. Y los dos están en Podcastidae y son diferentes, pero bueno, vamos a verlo, pero... Sí, pero el proceso es el mismo. Por centrar, uno es de residuos, de Sigfito es un gestión integrado de residuos. Una gestión integrada de residuos agrícolas y se llama Cultivando el Medio Ambiente. Es un podcast agrario, por así decirlo, dirigido al mundo agrario o a la gente que nos interesa el mundo agrario. Y el otro es un podcast de salud mental, ¿no? Por así decirlo, el de Mentescopia es de salud mental. Más o menos, ¿no? Tal cual. Sí, tal cual. Vale. Y además uno es más corporativo y el otro es más divulgativo, ¿vale? Digamos corporativo en el sentido de que si Fito lo que quiere es un poco pues vestir esa marca, y llegar con ese mensaje a todos los agricultores, y Mentescopia lo que busca es un poco ser más divulgativo en el sentido de divulgar lo que los investigadores del grupo están haciendo. Y como es una investigación que, es salud mental, es que nos interesa a todos que eso llegue a la sociedad, pues han hecho un esfuerzo a través de la FECIT, que le ha dado una financiación y así se ha conseguido. Vale, pues casi vamos a empezar por el primero. ¿Cómo se gestiona? O sea, ¿cómo nos han llegado estos podcasts a nosotros? ¿No? Cuéntanoslo. ¿Cómo ha llegado estos podcasts? Aparte porque nos conocen y porque, bueno... Pues básicamente porque empresas de comunicación o de relacionadas con el tema nos conocen, saben que hacemos podcast y nos han dicho, oye, tengo un cliente que necesita o que quiere hacer un podcast. Serían empresas como nosotros, Oikos MSP, pues son empresas también de comunicación, pero que saben que ellos necesitan apoyo para hacer podcast. Igual que nosotros lo podemos necesitar para organizar un evento o para llevar... O sea, que entre empresas es normal. Oye, somos 2 empresas de comunicación, pero vosotros, más expertos en podcast, pues hostia, pues hacednos vosotros el podcast. Ya está. Es lo normal. Eso es lo normal. O sea, 2 empresas de comunicación, una especializada en una cosa, otra en otra, dándose servicios. Es igual que si nosotros mañana necesitamos un logo y pues oye, necesitamos un logo y se lo encargamos a un diseñador gráfico. Pues sí, esto es lo mismo. Organizar un evento o cosas que a lo mejor nosotros no llegamos y estas empresas pues sí lo llegan. Pues estas empresas nos piden un presupuesto, un encargo de hacer un podcast. Oye, nosotros nos reunimos, decimos, a ver, ¿qué tipo de podcast quieres? Vale, pues más o menos para hacer este podcast, en este tipo, estos capítulos, esto no sé qué, pues hacemos un presupuesto y si les cuadra, pues perfecto, pues adelante. Así es como, por lo menos el primer pasito.
Vale, y ahí normalmente cuando nos piden un presupuesto, yo lo digo, pues si alguna empresa nos contacta de un presupuesto, claro, si no vienen con una idea clara, es más difícil hacer un presupuesto, porque es verdad que muchas veces la gente no sabe lo que hay detrás de montar un podcast. Entonces, es difícil que nos escribáis un correo y digáis, ¿cuánto cuesta hacer un podcast? Claro, es que nos ha pasado. ¿Cuánto me cuesta hacer un podcast? ¿Qué quieres hacer? ¿Un podcast de dos personas hablando entre como el que estamos haciendo Juan y yo? ¿O quieres hacer entrevistas? ¿O quieres hacer una narración, una ficción sonora? ¿O vas a ser tú el que va a salir en el podcast? Tenemos que buscar podcaster. Como le respondí yo hace un tiempo a una empresa de esta, también que se acercó. Bueno, ahí fue que nosotros que se lo ofrecimos. Y yo le dije, dice, ¿cuánto cuesta un podcast? Yo le dije, mira, pues un podcast de una temporada entre 10 y 20 programas te puede costar desde 3.000 euros, 2.000, 3.000 euros, hasta 100.000 euros. Claro, depende de lo que quieras. Efectivamente. ¿Quieres que yo qué sé, el actor más top que tengamos ahora en España, el actor de doblaje, imagínate, la voz de Batman, ¿quieres que te lo haga él? Pues a lo mejor tenemos que irnos a su caché a ver cuánto cuesta. Pues a lo mejor 100.000 me he quedado corto, quiero decir, que no sé. ¿Quieres que te aparezca ahí un famosísimo? Pues igual 100.000 hacemos un programa. Yo qué sé. Es que, efectivamente, desde muy baratitos a todo lo que quieras. Es lo bueno que tiene el podcasting, que tiene los límites por abajo son muy pequeñitos y por arriba lo que necesites, lo que quieras. Claro, lo que quieras. ¿Decimos más o menos en el rango de precios que han estado estos? ¿O igual no podemos? Nah, mejor no. Porque, a ver, que nosotros lo decimos sin problema, ¿eh? Pero el problema es que como hay terceras empresas y tal... efectivamente. Mejor no. Vale, entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Pues lo primero que se hace en un podcast es lo que decíamos, que lo primero que haces cuando lo das en presupuesto, pero luego cuando empiezas tienes que hacerlo ya más en serio y fijar ya cosas más concretas, que es el proceso ese de preproducción, en el que en principio la temática ya te la ha dado el cliente, ya sabes de qué vas a hablar, pero te falta dejar más clarito otro tipo de cosas. Incluso la temática, Enoch. Hay veces que... No nos puede venir el cliente con todo cerrado, porque, joder, en uno de los podcasts, por ejemplo, con Ignacio Crespo o con Elisa Plumet, que es el de Sinfito, son dos personas que se dedican a la comunicación, una en el mundo agrícola, el otro en el mundo de la divulgación. Claro, a estas personas, de verdad, para sacarle rendimiento tienes que dejarle un poquito de libertad a la hora de... Tú puedes marcar una línea maestra, pero son capaces de hacer cosas muy chulas si les dejas manga ancha. Esto es muy interesante que dice Juan, porque es diferente si tú coges a un guionista para que haga el podcast o coges a un locutor que sea guionista, porque es diferente. ¿El propio locutor es el que va a armar el podcast o vas a tener un guionista y el locutor solo va a leer lo que tú le digas? Son dos figuras diferentes y lo tienes que prever. Las dos formas pueden ser válidas perfectamente. Entonces, además de la temática que decíamos que, oye, puedes hacer, también tendrás que definir la estructura. ¿Qué vas a hacer? ¿Un podcast de entrevistas? ¿Vas a hacer un podcast narrativo? ¿Vas a hacer... En el podcast de Sinfito empezamos pensando más en un típico de entrevista tuya, mía, pregunta-respuesta, y ahora hemos hecho un modelo mixto que es medio narrativo, medio entrevista. Entonces, también depende un poco de cómo quieras hacerlo, pues así es como tienes que definir y va a funcionar. Y también depende mucho de los recursos que tengas disponibles, ya lo decíamos. Si quieres, pues oye, pasta. Claro, o sea, una entrevista de 1 hora se edita en poco tiempo. Claro, una entrevista que tienes que hacer cortes, cada 3 minutos de 1 hora, pues igual se te van 10 en editar eso. Claro, si vas a hacer muchos cortes, pues igual en vez de a la hora tienes que hacer un programa de 15 minutos o subir el presupuesto. Efectivamente, por ejemplo, el podcast de Mentescopia es un podcast que Ignacio Crespo tiene mucho, y además como él es médico, digamos que la entrevista la hace del tirón, ¿vale? A veces repite alguna pregunta porque a lo mejor el invitado se ha liado o no ha quedado demasiado claro, pero digamos que se edita del tirón. Yo edito del tirón. Y sin embargo, el formato de Sinfito con Elisa Plumet, a ella le gusta hacer un puzzle, reestructurar la entrevista. Entonces ella hace la entrevista del tirón y luego esa entrevista la construye una narrativa cortando y pegando trozos. Entonces coge... Más periodístico.
más periodístico, que es, oye, ella es periodista y queda una cosa chulísima, a mí me encanta. Pero claro, lleva un trabajo de decir, esta pregunta del minuto tal al minuto cual me la pones ahora. Luego la pregunta que hicimos, la respuesta que hicimos no sé cuándo. Y ahora no sé qué. Y ahora me voy a grabar un texto como introducción a estas otras preguntas que vamos a hacer ahora. Es un modelo diferente que, bueno, oye, al final el resultado mola, pero son cosas diferentes. Sí. Y otra cosa también de recursos disponibles, también, ojo, a los recursos que tenga, que está muy bien que digas tú con tu empresa, yo quiero hacer un podcast, ¿vale? Lo hago yo, ¿vale? Tú tienes recursos para grabar, te tienes que ir a un estudio, no te tienes que ir a un estudio. Con esto, por ejemplo, con Ignacio Crespo, él es podcaster y tenía en casa sus micros y tal. A Elisa tuvimos que darle algún equipo, oye, que no pasa nada, pero que le tuvimos que mandar un equipo para... Fíjate que Elisa también es podcaster, también tiene otro podcast y ella también tiene su micro, pero por lo que sea, por el sitio donde graba, era mejor enviarle un micrófono que fuera un poquito diferente. Ella tenía de condensador, le mandamos uno dinámico. Sí, que en teoría son mejorar. Un poquito peores entre comillas, pero para el podcast son infinitamente mejores. De hecho, yo a Ignacio también le regalaría un micro dinámico, porque también a la hora de editar es un rollo. Pero bueno, eso cuando termine el podcast le diré a Ignacio que le vamos a regalar un micro. Si hacemos otro podcast con él, es como, Ignacio, sí, pero te regalamos un micro, ¿vale? Efectivamente. Vale, y luego, muy interesante también, las primeras pruebas, porque sobre el papel y en una reunión... Oye, espera, antes de las primeras pruebas, ¿no? ¿Cómo buscamos los podcasters? ¿Cómo fue el proceso ese de buscar a las personas? Eso es también, y además es muy difícil, porque si no tienes clara a la persona, es muy complicado, porque en el caso de Mentescopia teníamos varias personas que nosotros pensamos y propusimos, se las propusimos al cliente, y la primera que elegimos ya nos dijeron que sí. Y le preguntamos al podcaster, el podcaster estaba de acuerdo, fue perfecto. Sí, que teníamos más en recámara y teníamos ahí que nos cuadraban más. Dijimos varias que nos cuadraban, o sea, pero... Una mujer, un hombre, tal, con más experiencia, con menos, con diferente rango. También es verdad que no te cobra lo mismo unas personas que otras, evidentemente. Pero es verdad que ahí fue fácil. Le gustó una de las propuestas que le hicimos, contactamos con él y le pareció bien. Todo perfecto. Eso ahí es genial. Y sin llegamos a un acuerdo económico, que también está bien. Y en el otro caso nos costó un poco más y al final fue el propio cliente el que nos dijo, oye, esta persona me gusta. Y entonces nos pusimos en contacto con la persona y dijo, oye, pues sí, me encanta. Llegamos a un acuerdo económico y perfecto y genial. Pero costó un poco más porque a veces no es fácil encontrar una persona con la voz, con la experiencia, con el tono que tú quieres para transmitir lo que tú estás buscando. Pero yo creo que el resultado en ambos casos ha sido muy chulo. Sí, porque aquí, claro, tiene que saber algo de podcasting, porque si no, es que se dan muchas cosas alrededor para que, bueno, que conozca el tema, que comunique bien, que sepa de podcasting, que... Hay que tener en cuenta que estamos todos grabando en remoto, en casa, estamos haciendo entrevistas en remoto, digamos que tiene un poquito de complejidad. Sí. No tienes a un técnico ahí que te grabe, como en la radio. O... Que todos sabemos lo que pasó al inicio de la pandemia, cuando Broncano, Buenafuente y compañía se fueron a su casa, que el sonido era mucho peor que el que podíamos hacer nosotros. Efectivamente, les pasamos, pero vamos, de lejos, en calidad, los podcasters les dimos 3.000 vueltas a todos los de la tele. Pero bueno, es que estábamos acostumbrados a hacer eso. Claro. Venga, siguiente, eso, primeras pruebas, Enoch. Pues en primeras pruebas son dolores de cabeza. El primer programa, eso son horas y horas. O sea, horas y horas. Y edición y prueba y pásale una prueba y oye, pero demasiados silencios, córtame por aquí, esta música no me gusta, a ver si podemos buscar no sé qué, aquí no ha quedado muy allá, a ver si le podemos dar la vuelta. Bueno, ya está. Pero lo has disfrutado, ¿no? Porque eres tú el técnico que ha montado esto. ¿Lo has disfrutado? Sí, no, mola un montón. A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que, bueno, lleva sus horas, quiero decir, está muy bien. Oye, redúceme aquí un poquito que haya menos espacio entre las preguntas y respuestas. Parece una tontería, pero son 2 horas de curro. Que, oye, que está genial, pero que hay que tener en cuenta que no es ponerse y ya sale. Que yo no recuerdo las versiones que hubo, pero no recuerdo, pero es posible que llegamos a las 5 versiones. Que bueno, que es lo normal. Sí, está genial. Está perfecto. Y una vez que has hecho los primeros programas,
hay que seguir, quiero decir. Que habrá un segundo, un tercero, un cuarto, hasta llegar hasta los que hayas acordado. Y eso significa una coordinación, porque recordemos que aquí tenemos un cliente que está pagando por un producto que tiene que ver unos resultados. Tenemos una empresa que se ha puesto en contacto con nosotros, que puede ser el cliente o puede ser otra empresa. En este caso, en los dos, era una empresa no intermediaria, sino dos empresas que iban a hacer un proyecto más gordo y que la parte de podcasting no la derivaron a nosotros. Dentro de una estrategia comunicativa, en ambos casos, mucho mayor. Eso es. Entonces, eso es muy, muy importante el tema de coordinación, porque si hay una estrategia de comunicación más amplia que tu propio podcast, es muy importante que tu podcast vaya alineado con toda esa estrategia. Sí. Entonces es muy importante que haya coordinación. Además, tiene que haber coordinación entre, en este caso, los podcasters o los locutores, que también están en su casa, y en este caso nosotros, que somos los que distribuimos y los que editamos o los que preparamos el programa. O sea que tiene que haber muchas patas que se tienen que poner de acuerdo para hacerlo todo y que vayan saliendo los programas en tiempo. Esto, dicho así, es como, vale, es lógico. No es lógico. Hasta hace nada esto se hacía en un estudio, todos juntos, en un programa de tele o de radio y allí todos juntos. La pandemia y el podcasting, incluso antes de la pandemia, nos ha traído poder trabajar cada uno en una parte de España y poder trabajar totalmente en remoto, porque el podcasting lo permite. Pero que lo permita no quiere decir que sea fácil. Y además, en los dos casos, cada proyecto tiene su propia web en el que van a colgar los programas y luego nosotros también los colgamos en Podcastidad. Entonces, digamos que todo tiene que tener un mismo discurso, con una misma... Todas las imágenes tienen que ser en el mismo sentido, todo tiene que, digamos, los mismos colores, las mismas... Todo tiene que ser una rueda que ruede muy bien. ¿Qué me quieres decir, Enoch? Que si tú calculas que en editar vas a tardar 10 horas, no facturamos, no presupuestamos 10 horas, ¿no? Presupuestamos bastante más. Eso lo que vamos a hacer es cuando terminemos echamos un vistazo al toggle con las horas que hemos echado y vemos a ver. Si nos tiramos de los pelos y nos ha salido bien, ¿no? Efectivamente. No, pero muy interesante. Y también en redes sociales, porque estábamos diciendo que, y además coincide que tenemos al cliente, a la empresa, a nosotros y a Podcaster. Hoy en día todo el mundo tiene redes sociales. Pues lo mismo. Todos tenemos que tener una comunicación y todos tenemos que seguirnos y todos tenemos que hacer ahí... Bueno, es interesante. Y además, en el caso nuestro, tenemos... Yo soy el que edito, pero por ejemplo, Paula es la que se encarga de redes sociales, Juan es sobre todo el que se encarga de la facturación. Digamos que luego nosotros mismos también tenemos que coordinarnos con nosotros mismos. Sí, de algunos servicios de podcasting que subo yo los podcasts, en otros la mayoría lo haces tú, pero en algunos lo subo yo, algún ajuste en la web que sí que me encargo yo más. Bueno, que todo cuadre, ya está, eso es normal. Bueno, y tema facturación, ¿me has dicho facturación? Eso, efectivamente, te lo he dejado votando, ¿eh? Me lo he dejado votando, ¿no? Me intento desviar a ver si me escapaba. Nada, pues tema de facturación. Yo aquí simplemente quiero decir una cosa. Hemos dicho que tenemos dos formatos. Uno es una empresa que ha sido muy fácil. ¿Por qué? Una empresa nos contrata a nosotros facturamos a la empresa y ahí no ha habido ningún problema. Ya está. Facturamos a la empresa ya se las apañará con su otro cliente, que también es... Bueno, es una empresa también. Sigfito al final creo que más o menos también es una empresa. Sí. Más o menos, ONG, empresa y tal. Quiero decir, que no es una administración pública, no es una universidad, no es un centro de investigación. Y ahí todo es más fácil. Pues emites factura, pagas y en 3 días, por así decirlo, oye, ya podéis emitir factura, emitimos factura. Cobras el dinero. Oye, Elisa, emítenos la factura y le pagas su parte a la podcaster. Y ya está. En 3 días o en una semana, porque nos ha pillado un puente por medio, está todo solucionado. Todos contentos, todo solucionado. Claro, esto cuando metemos tú has dicho ya que era un podcast, el de Mentescopia, con la FECIT por medio, la FECIT, la Fundación Española de Investigación y Ciencia. Eso significa una serie de... Para recibir esa subvención lleva una serie de justificaciones y una serie de historias. Sí, y luego además te pagan centros de investigación que tienen que primero aceptar el pedido y hacer un montón de papeleos. Y pues claro, la FECIT te ha dado... Si dices, pero bueno, si ya tengo el ok del organismo público, que voy a trabajar en él, ¿por qué tengo que seguir? Ahora tengo que justificarte a ti, pero si el organismo que está por encima de ti ya me ha dicho que lo haga, ¿por qué ahora tengo que justificarte a ti que lo voy a hacer? Que tú me digas, venga, hazlo. Pero claro que lo voy a hacer, pero si es que si no te pagan los de arriba a ti tampoco. Y el contrato es así, es como...
Bueno, pues tienes que justificar todo 200 veces. Y cuando lo tienes justificado, es que ahora la fecha... falta hay que hacer un informe. Hay que hacer un informe. Es que ahora la fecha... Claro, es que no es posible que pasen 10 días desde que se da el ok hasta que se emite la factura. Pues infórmame antes. O sea, a mí me da igual emitir la factura ahora que dentro de un mes. Pues infórmame antes. O haber pedido antes tú la solicitud de pagarnos, porque llevamos trabajando unos meses. Pero que yo entiendo que la administración es que es así. Y salvo que seas el hermano de Ayuso o el hermano del PSOE de Andalucía, me da igual, quiero decir que menos que tengas enchufe directo, ostras leche lo que cuesta trabajar con la administración. Y, que luego dices esto de lo de, yo me imagino de las mascarillas, y yo no sé cómo la han conseguido, porque a nosotros esto es un mundo. Nos cuesta horrores, facturar. A ver, dicho esto, y ellos mismos lo saben, los profesores, los investigadores lo saben y te lo dicen. Esto es un follón y te piden perdón porque es un follón. Bueno, la administración es así. Se supone que es para evitar ayusos, hermanos así, hermanos y enchufes, pero al final yo creo que esos siguen haciéndolo y a los que nos putean son al resto. Pero bueno, que hay que tener en cuenta que cuando hay una administración por medio, como de coña decimos, vamos a meterle la tasa a administración pública y subir el presupuesto un X% por ser administración pública. Por las horas que hay que echarle extras. Claro, sí, si no, exactamente. Es que las horas de facturación, pues cuando está la administración por medio, pues son mayores. Ya está, hay que tener en cuenta, oye, que sin problema, lo que hay que hacer es dar soluciones, ¿no? Oye, que la factura hay que emitirla dentro de 15 días, pues no pasa nada. Me pongo una tarea en Asana, nuestro gestor de tareas, para dentro de 15 días que me avise emitir la factura. No hay ningún problema. Yo creo que ahí hay que ser flexibles y hay que solucionar las cosas y ya está. Y ya está, y no hay ningún problema. Pero bueno, pero que ya casi, pues no casi. Venga, ahora sí, no, pues no, ahora hay que añadir no sé qué mierda. Y ahora te falta el código del no sé qué, del no sé cuánto que no lo has puesto. Tú. Bueno, anda, venga. Bueno, nos vamos. ¿Terminamos o qué? ¿Ves? Si es que no hacemos nada más que criticar, ¿no? Yo solo he hablado para quejarme hoy. Venga, anda. El próximo día haremos igual. Venga, recuerda que este podcast pertenece a la red Podcastidae, ¿cómo no? La red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Esperamos vuestros comentarios en redes sociales. Si queréis que tratemos algún tema, decírnoslo y tratamos algún tema. Ya sabéis que aquí es a lo que nos dedicamos. Oye, ¿cómo gestionáis esto? Nosotros encantados de la vida. Nosotros encantados de la vida de contar lo que sea. Hay cosas que no podemos, como algunas cosas de los presupuestos, pero oye, hay otras que sí. Incluso, y hay veces que también, hay veces que hablamos de presupuestos sin ningún problema. Nada, pues eso, que os esperamos en el siguiente programa de A lo que nos dedicamos, o en el resto de los podcasts que hacemos, que no son pocos. Que no son pocos. Nos escuchamos. Adiós.